Saludos, hoy os contaré la historia de una parure de zafiros de 13 piezas. La parure se considera perdida, pero existe la posibilidad de que en los años 80 del siglo pasado la reina española comprara un lujoso collar de zafiros de esta misma parure. Así pues, empecemos. La historia de esta pariura comienza en Rusia. La segunda esposa de Pablo I, la gran duquesa María Feodorovna, resultó ser una mujer muy fértil. Durante los años de vida matrimonial, dio a su marido 4 hijos y 6 hijas. Catalina I, la madre de Pablo I, prefería tener nietos. El nacimiento de niñas le resultaba indiferente, pero aún así, la emperatriz amaba a sus nietas e intentó arreglar su destino lo mejor posible. Nos interesa el destino de la tercera hija de Pablo I, se llamaba María. El marido de María, el duque Carlos de Sajonia-Weimar, no brillaba ni por su belleza, ni por su inteligencia, ni por su riqueza. Sin embargo, la gran duquesa vivió con él una vida muy larga, llena de acontecimientos y buenos hechos. María Pavlovna nació de María Feodorovna en Pavlovska en 1786. Según los recuerdos de los contemporáneos, exteriormente nació en su padre y era su hija favorita. Pablo I especial belleza no brillaba, pero se cree que, tal vez, su aspecto se estropeó en la adolescencia a causa de una operación fallida en la garganta, durante la cual se vieron afectados los nervios faciales. De niño, sin embargo, Pablo I era un niño bastante guapo. María Pavlovna simpatizó con él desde muy joven. Más tarde, después de la vacunación, en su cara apareció marcas de viruela. Al mismo tiempo, como escribió Catalina la Grande, los rasgos de la gran duquesa se volvieron algo toscos. Sin embargo, al crecer, María Pavlovna volvió a convertirse en una chica guapa. Hermanas mayores, Alexandra y Helen, una vez consideradas las novias más bellas de Europa, en el atractivo de María inferior, pero todavía tenía un aspecto bastante agradable. Al igual que sus hermanas mayores, María Pavlovna fue regalada muy pronto. El novio Pablo I la encontró cuando solo tenía 14 años. El pretendiente a la mano de la gran duquesa, Carlos de Sajonia-Weimar, tenía entonces 17 años. La pobre familia de los duques alemanes de Sajonia-Weimar, por supuesto, estaba muy contenta de estar emparentada con la dinastía imperial más poderosa de Europa en aquella época. El ducado estaba entonces amenazado por Napoleón, y el padre de Carlos, el duque Carlos Augusto de Sajonia-Weimar, esperaba obtener protección de Rusia casando a su hijo con María. Cuando Carlos tenía 20 años y María Pavlovna 17, el príncipe, invitado por Alejandro I, llegó a San Petersburgo. En la capital rusa vivió posteriormente durante un año. Durante este tiempo, los novios pudieron conocerse mejor. La sociedad de San Petersburgo no apreciaba demasiado a Karl. Resultó ser un hombre no demasiado inteligente, inactivo, indiferente tanto a las artes como a las ciencias. Lo único que interesaba al príncipe, según la opinión general, eran todo tipo de entretenimientos. Karl, sin embargo, resultó ser un hombre bastante amable, generoso, magnánimo, tranquilo y bastante amistoso con los demás. Por eso, tras conocerle mejor, María Pavlovna no se resistió a la voluntad de su hermano emperador y dio su consentimiento al matrimonio. El propio Carlos, según todas las apariencias, también se alegró de casarse con la gran duquesa. Su motivo para hacerlo no era solo la ventaja del matrimonio para el ducado y el padre emperador. Al conocer a María Pavlovna, Carlos se dio cuenta rápidamente de que, además de su aspecto agradable y su carácter amable, también se distinguía por su naturaleza activa y su carácter firme. De niña, por ejemplo, la gran duquesa, con su persistencia y determinación, sorprendió incluso a Catalina la Grande, superando con creces en estas cualidades a todas sus hermanas. El apacible príncipe Carlos debió de comprender muy bien que nunca se perdería detrás de una esposa tan resuelta y valiente. El príncipe alemán preveía que en el futuro María Pavlovna se encargaría de todo en su casa, y esto le venía muy bien. Habiendo transferido sus deberes a la gran duquesa, podría entregarse sin problemas a su pasatiempo favorito, la diversión. Esto es exactamente lo que ocurrió posteriormente. Se sabe que incluso los asuntos financieros de la familia Saxe-Beisarsky eran gestionados en su totalidad por María Pavlovna. El marido solo recibía de la princesa ciertas cantidades para gastos personales. La boda de María Pavlovna y Karl tuvo lugar en 1804,
los recién casados pasaron la luna de miel en Rusia y luego se trasladaron a la patria del cónyuge. En Weimar María Pavlovna, por supuesto, se reunió muy cordialmente. Goethe, que entonces vivía en la capital del ducado de Sajonia-Weimar, compuso incluso una obra de teatro especialmente para ella, que la conmovió hasta las lágrimas. La gran duquesa fue recibida no solo por el pueblo llano, sino también por su suegro y su suegra. Los padres de Carlos, Carlos Augusto y la princesa Luisa de Hesse, eran todo lo contrario de su infantil hijo. Durante su reinado, el ducado de Sajonia-Weimar vivió un auténtico apogeo. Los duques adoraban las artes y las ciencias y apoyaban activamente a artistas, filósofos, escritores, poetas y músicos. Pronto encontraron un lenguaje común con su nuera, también muy interesada en las artes y la filosofía. Una vez en la patria de su marido, al igual que los duques, María Pavlovna comenzó a participar activamente en obras de caridad. Ayudaba a los necesitados con gran sinceridad y entusiasmo. Esto le granjeó a la duquesa aún más lealtad por parte de la gente de su nueva patria. A veces, María Pavlovna, en términos de caridad, hacía cosas que escandalizaban y enfurecían incluso a su consentidor marido. Por ejemplo, cuando hubo una mala cosecha en el ducado, la gran duquesa ordenó dar grano a todos los necesitados, pagando los gastos con sus fondos personales. Vida familiar. María Pavlovna y Carlos, a pesar de la enorme diferencia de caracteres, resultaron ser bastante felices. Los cónyuges simplemente no interferían entre sí para vivir a su gusto. Karl pasó tiempo en el mundo del espectáculo, pero para su honor nunca engañó a su mujer. En cualquier caso, no se produjeron escándalos con el nombre del príncipe en sociedad. Tras la muerte de Carlos Augusto, el marido de María se convirtió en el nuevo duque de Sajonia-Weimar y ella misma en duquesa. Esto permitió a la gran duquesa participar aún más activamente en obras de caridad. En su residencia, la duquesa de Sajonia-Weimar, por ejemplo, organizaba un salón literario famoso en toda Europa, al que asistían numerosos poetas, escritores y músicos de la época. Durante su vida matrimonial, María Pavlovna tuvo varios hijos. 2 de sus hijas y un hijo llegaron a la edad adulta. El duque y la duquesa vivieron una vida muy larga. Carlos de Sajonia-Weimar murió en 1853 a la edad de 70 años. Después, el hijo de María Pavlovna, el siguiente Carlos, se convirtió en el nuevo gobernante del ducado. La duquesa viuda sobrevivió 6 años a su marido. María Pavlovna murió en 1859, a la edad de 73 años. Hasta su muerte, la gran duquesa se mantuvo muy activa. Por ejemplo, a la edad de 70 años no temía hacer un largo viaje y asistió a la coronación de su sobrino Alejandro y... La víspera de su muerte, la duquesa asistió a una fastuosa celebración dedicada al cumpleaños de su hijo, el duque. Así pues, en la familia de los duques de Sajonia-Weimar todo estaba gobernado por María Pavlovna. Y esto se debía no solo al firme carácter de la gran duquesa. La esposa de Carlos de Sajonia-Weimar procedía de una familia mucho más rica y poderosa que él mismo. Según los recuerdos de los contemporáneos, cuando en su juventud los recién casados viajaron a Weimar, fueron seguidos por un tren de 80 vagones que transportaban la dote de María Pavlovna. Cuando María Pavlovna llegó a la patria de su marido, los alemanes se quedaron sencillamente asombrados de su riqueza. Y no era para menos. La dote de la gran duquesa superaba el presupuesto anual del ducado de Sajonia-Weimar. Además de muchos vestidos lujosos, pieles, vajillas caras, objetos de arte, etc., la gran duquesa recibió en su dote, por supuesto, una enorme cantidad de joyas. Entre estas joyas había collares, anillos, pulseras, tiaras de esmeraldas, rubíes, diamantes y amatistas. Por supuesto, su madre y su hermano regalaron a María varios parures, conjuntos de joyas para su boda. Tras la muerte de la gran duquesa, sus joyas fueron heredadas por sus hijos. Y algunas de ellas han llegado prácticamente hasta nuestros días. Es el caso, por ejemplo, de la lujosa parure de zafiro de María Pavlovna. Tal vez estas joyas fueran las más caras y bellas del ajuar de la gran duquesa. El ajuar de zafiro de María Pavlovna constaba de nada menos que 13 piezas. El conjunto incluía una tiara, 2 collares, uno grande y otro pequeño, varias pulseras, broches y colgantes. Este conjunto fue realizado por el joyero de la corte Duval, que trabajaba para los Romanov desde la época de Pedro y
Duval utilizó para el conjunto zafiros grandes y muy puros de color azul intenso. El joyero utilizó motivos vegetales en el diseño de la tiara, de acuerdo con la moda de aquellos años. Cada uno de los zafiros del conjunto estaba enmarcado por pequeños diamantes. Además de diamantes y zafiros, Duval utilizó perlas marinas en la elaboración de la parure. La parure de zafiros fue heredada posteriormente por la familia Saxe-Weimar durante varias generaciones. Desgraciadamente, no ha llegado hasta nuestros días ningún retrato de las duquesas o princesas de la familia luciendo este conjunto. Ya más cerca de nuestro tiempo, la princesa Teodora, última duquesa de Sajonia-Weimar, apareció en la parure por primera vez en público. Se sabe que Teodora se casó sin amor con su marido, el duque Wilhelm Ernst de Sajonia-Weimar. En este matrimonio insistió el último Kaiser de Alemania, Guillermo I. La reticencia de la princesa a casarse con Wilhelm Ernst se explicaba principalmente por el carácter sombrío, fogoso y colérico de este último. Se sabe que fue a causa de la malicia con que el duque abandonó a su primera esposa, habiendo vivido con Wilhelm solo un año. Los modales y el comportamiento del duque, según los recuerdos de los contemporáneos, asustaban francamente a los demás. El orden en el palacio de Wilhelm Ernst reinaba demasiado estricto incluso para otros ducados alemanes primitivos. Weimar en tiempos de Guillermo era considerada la capital más lúgubre de Europa. Sin embargo, la desafortunada Teodora se vio obligada a someterse a la voluntad del Kaiser y se casó con el duque de Sajonia-Weimar. Gracias a su amabilidad y receptividad, más tarde se hizo muy popular en la patria de su marido. Al final de la Primera Guerra Mundial, el duque Wilhelm Ernst perdió su trono. La familia se trasladó definitivamente a una de sus fincas en Silesia. Pocos años después, Wilhelm murió y Teodora se quedó sola en la finca. En Silesia, la antigua duquesa siguió participando activamente en obras de caridad. La parure de zafiro de María Pavlovna siguió siendo propiedad de la familia ducal tras la abdicación de Guillermo. Teodora aparecía en sociedad con esta joya con bastante frecuencia. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, la antigua duquesa perdió este maravilloso conjunto. Cuando se acercaron las tropas soviéticas, Teodora se asustó y huyó de Silesia. Dejó muchas de las joyas familiares, incluida la parure de zafiro, en un alijo en su residencia. Solo unos pocos confidentes de Teodora sabían dónde se encontraba el escondite. Estos confidentes, sin embargo, resultaron ser más tarde personas deshonestas. Tras coger las joyas de la ex duquesa del escondite, las vendieron. Así, la parure de zafiro de María Pavlovna desapareció en las colecciones privadas de coleccionistas europeos desconocidos. Antes de esconderse, la duquesa fotografió sus joyas. Al parecer, la propia Teodora solo conservó algunas piezas del conjunto. Tras el fallecimiento de la duquesa en 1972, sus herederos se convirtieron en propietarios de estos tesoros. En 2017, vendieron el resto de las joyas de zafiro en una prestigiosa subasta europea. También se cree que un collar de zafiros de lujo adquirido por la reina de España en la década de 1980 podría haber pertenecido anteriormente a Teodora. Se cree que el diseño de este collar es similar al del collar de parure de María Pavlovna. Gracias por visitarnos.